listos. Bueno, les hicimos entrega ya del boletín. El boletín es la parashá semanal Bereshit, que es la que va a empezar en esta próxima semana. Acuérdense que mañana en lo que es Shemini Atzeret, vamos a estar estudiando la última porción, la número 54, Besot HaBerajá, y vamos a estar iniciando la nueva porción Bereshit. Se cierra el ciclo de estudio de la Torá y se vuelve a abrir, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues, para esta próxima semana es Bereshit. Comenzamos otra vez. Y bueno, para la clase, la otra hojita que recibieron es la última festividad. Yo sé que les había dicho que ya se habían acabado los exámenes, pero bueno, los cuestionarios, pero todavía nos queda esta última festividad, que es Shemini Atzeret, festividad que celebramos mañana. Por cierto, en el boletín al final hay un cuestionario también de la parashá, 12 preguntitas bien fáciles. Bien sencillitas, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a enfocar en el cuestionario sobre Shemini Atzeret. Esa es nuestra clase para el día de hoy. Y al igual que vimos con Yom Teruah, con Yom Kippur, con Sukkot, vamos a contestar algunas preguntas básicas y otras no tan básicas de esta festividad conocida como Shemini Atzeret. Entonces vámonos por partes y vamos a ir a la pregunta número 1. Pregunta número 1, y vamos a pedir a nuestra hermana Erika que nos lea la pregunta número 1. ¿Qué significa Shemini? ¿Qué significa Shemini, hermanos? Yo creo que esta todos se la saben, ¿verdad? A ver, Sergio. Octavo. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Shemini significa octavo. Número 2, hermana Blanquita, nos ayuda, por favor. ¿Qué significa Atzeret? No es lo mismo Atzeret que Aseret. Aseret no vino, pero Aseret, ¿qué significa? No, pero Aseret sin T. Bueno, es un número también. ¿No se saben los números en hebreo? Del 1 al 10 de perdido. No, bueno, a ver, búsquenlos. Busquen los números del 1 al 10 en hebreo. Quien lo encuentre los lee. Sí, ese es el significado de Shemini Atzeret. Bueno, cómo se traduce. Pero ahorita vamos a ver, se encuentran los números del 1 al 10 en hebreo. ¿No los aprendimos en el curso? No. Porque se acordaran.
no salen. No. Números en hebreo. Sí, pues es. Aseret es el número 10. Sí. Más que estoy viendo si alguien más se acuerda. Sí. ¿Cómo decimos 10 mandamientos en hebreo? Aseret Hadibrot. Entonces, ¿qué número es Aseret? 10. Ah. Aseret, sin T. Aseret. Las 10 palabras, Aseret Hadibrot, o los 10 enunciados. Pero la pregunta número 2 es, ¿qué significa Atzeret? No Aseret, sino Atzeret. Hermano Dante dice asamblea, pero no. ¿Cuál es la palabra para asamblea? Cajal, Kehilá. Detención, bueno, es Atzeret, perdón, Atzeret. O sea, parar o Algo así parecido, como detenerse, como... Pero la realidad es que no se sabe. No hay una certeza exacta de qué significa Atzeret. Está en la Torah, ¿verdad? Está en la Torah. Pero aún en el judaísmo no hay una claridad. Digamos, lo que opinan los sabios, los rabinos, es lo que decía el hermano Dante, ¿verdad? Como que ellos lo interpretan como que Atzeret es algo parecido al Shabbat, es algo así como detenerse, ¿verdad? Como hacer un alto para después retomar. Eso es lo que más se acerca, o es la explicación que dan, pero en realidad no hay una seguridad. O sea, Atzeret es una palabra misteriosa, es una palabra hebrea que cae en ese territorio de lo escondido, de lo secreto. Entonces todo lo que se dice sobre ella pues son especulaciones, pero no hay así una certeza clara de qué significa. Entonces, porque si decimos detención como octava detención u octava pausa, entonces no hay realmente algo así claro. Simplemente decimos Shemini Atzeret es el octavo día. Sí, decimos es el octavo día después de Sukkot. Es este día que le da, pues no continuidad, sino más bien es la conclusión de Sukkot. Es algo como en la fiesta de primavera tenemos nosotros Pesaj, y tenemos en Pesaj lo que son panes sin levadura, que son 7 días. Pero realmente esos 7 días concluyen hasta Shavuot. El Shavuot viene siendo como la conclusión de Pesaj. La temporada de Pesaj no se acaba hasta que llega Shavuot. Acá en las festividades del otoño tenemos esta festividad de 7 días, que es Sukkot, y que no concluye hasta Shemini Atzeret. O sea, es el octavo día. Muy bien, pregunta número 3, que la hemos hecho también en cada una de las festividades. Hermana Irene, nos lee por favor la 3. ¿En qué parte de la Biblia se ordena la celebración de Shemini Atzeret? 4. ¿En qué parte de la Biblia se ordena la celebración de Shemini Atzeret? 5. ¿En qué parte de la Biblia se ordena la celebración de Shemini Atzeret? 6. ¿En qué parte de la Biblia se ordena la celebración de Shemini Atzeret? 7. ¿En qué parte de la Biblia se ordena la celebración de Shemini Atzeret? 8. ¿En qué parte de la Biblia se ordena la celebración de Shemini Atzeret? 9. ¿En qué parte de la Biblia se ordena la celebración de Shemini Atzeret? 10. ¿En qué parte de la Biblia se ordena la celebración de Shemini Atzeret? 11. ¿En qué parte de la Biblia se ordena la celebración de Shemini Atzeret? 12. ¿En qué parte de la Biblia se ordena la celebración de Shemini Atzeret? 13. ¿En qué parte de la Biblia se ordena la celebración de Shemini Atzeret? 14. ¿En qué parte de la Biblia se ordena la celebración de Shemini Atzeret? 15. ¿En
¿En dónde, hermanos? Levítico ¿Será Levítico 23, 23? 36. Todas las vamos a hallar ahí, ¿verdad? Levítico 23, 36. nos dice la hermana Asunción, verso 36. Y esto lo comentamos, ¿no? Cuando hablamos de Sukkot, que ahí dice 7 días, ¿verdad? 7 días harás fiesta para el Eterno, hablando de Sukkot. Y luego dice, y el octavo día. Entonces la Torah establece la conexión entre Sukkot y Shemini Atzeret. Aunque han tratado de pronto de verla como una festividad separada, ya dijimos, es parte de. De hecho, hubo alguna época histórica en donde Shemini Atzeret, o el octavo día, lo celebraban en el séptimo día. Es decir, había no confusión, pero digamos que por siglos la manera de interpretar esto del pueblo de Israel era que el último día de Sukkot, es decir, el séptimo, pues era el octavo. Y entonces por muchos siglos se celebró Hoshana Rabbah, que es el séptimo día de Sukkot, se celebró como si fuera el octavo día. Hasta muchos siglos después se separó y se empezó a celebrar ya en un octavo día. Entonces, esto de que el séptimo sea también el octavo, ¿les trae algo a su mente? Un séptimo que también es el octavo. Apocalipsis. Apocalipsis, cuando habla de los reyes, de los 7 reyes, de los 7 imperios, Apocalipsis dice que el séptimo es también el octavo y va a la perdición. Esas son palabras misteriosas. O sea, ¿cómo el séptimo puede ser el octavo? Bueno, en el caso de esta festividad, durante muchos siglos, el séptimo fue el octavo. O sea, era lo mismo. Ahora, para nosotros, sí el octavo es el octavo. O sea, el séptimo es el séptimo y el octavo es el octavo. Pero por muchísimo tiempo, el pueblo de Israel, para ellos, el séptimo y el octavo fue lo mismo. O sea, era el mismo día. En la época de Yeshua, de hecho, en Juan 7, cuando se habla de la experiencia de Yeshua en la fiesta de los tabernáculos, ahí dice que Yeshua se puso de pie ahí en el último gran día de la fiesta. Pero por los datos que proporciona el Evangelio de Juan, ese día era el día de Hoshana Rabbah, que Hoshana Rabbah es el séptimo, pero Juan lo menciona como si fuera el octavo, y de pronto ahí hay cierta confusión. Pero cuando investigamos y vemos, es que en esa época era el mismo día, o sea, no era séptimo y luego octavo. El séptimo se celebraba el octavo. Está medio confuso esto, ¿no? Pero ellos así lo interpretaron y así lo celebraban. Ya es en una época tardía cuando esto cambió. Y de hecho, hoy en día hay quienes celebran los 7 días de Sukkot y luego Shemini Atzeret y luego Simchat Torah. O sea, se extiende otro día más. Simchat Torah. Pero ya son, Simchat Torah ya es algo rabínico, ¿sí? Pero el octavo día, el Shemini Atzeret, sí, por mucho tiempo fue el mismo séptimo día de Sukkot. Muy bien, siguiente pregunta que también la hemos hecho en cada una de las fiestas. A ver, ¿quién? ¿Ya no alcanzaste, Iván? ¿Sobraron hojas de cuestionario? Denle una a Iván, por favor. A ver, Keila, ayúdanos, por favor, con esta, con la 4.
Tres mandamientos. Mencionen tres mandamientos que se deben cumplir en Shemini Atzeret. Convocación. Tres mandamientos que se deban cumplir en Shemini Atzeret. Convocación. De Santa Ok. Convocación. Hacer santa convocación, presentar ofrendas Estar alegres. y guardarlo como Shabbat. Y no hay más, ¿verdad? Y haya regocijo. Son básicamente tres instrucciones que aparecen ahí en Levítico sobre el octavo día. Hará santa convocación, 1. Guardará reposo, 2. Presentará su ofrenda, 3. Tres mandamientos para esto que es el octavo día. Entonces, tenemos tres festividades principales que es Pesach, Shavuot y Sukkot, en donde el Eterno dice, no se presentarán delante de mí con las manos vacías. Hasta el día de hoy, esto es algo que practicamos, que presentamos una ofrenda especial en Pesach, presentamos una ofrenda especial en Shavuot, presentamos una ofrenda especial en Sukkot. La ofrenda de Sukkot usualmente la presentamos en lo que es el octavo día, ¿sí? Usualmente es el octavo día porque la mitzvah es, así lo establece, que en el octavo día es cuando se presenta la ofrenda. Muy bien, número 5. Hermana Feli, nos lee las 5, por favor. ¿Con qué conceptos espirituales se relacionan Shemini Atzeret? Vamos a ver, aquí ya vamos a empezar a ver conceptos que no están ahí en la Torah, que son enseñanzas de los sabios a través de los siglos acerca de este tema, acerca de esta festividad. Entonces, esta respuesta no la vamos a encontrar ahí directamente en la Torah. Entonces, ¿con qué conceptos espirituales se relaciona? ¿Qué es un concepto espiritual? Para empezar, ¿no? ¿Qué es un concepto espiritual? A ver, ¿quién me da un ejemplo de un concepto espiritual? Santidad. Santidad. Santidad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál dijiste, Sergio? Fe, conceptos espirituales, ¿sí? Entonces, ¿con qué conceptos espirituales se relaciona el Shemini Atzeret? Con la eternidad. Eternidad. Se le relaciona con la eternidad. ¿Sí? ¿Qué otro? ¿Habrá otro? El reino. El reino, pero el reino celestial o reino eterno. Porque cuando hablamos de reino, se utilizan diferentes palabras. Hay una que se utiliza que es reino venidero, pero también se utiliza reino mesiánico. Entonces hay reino milenial. Entonces hay personas que piensan que siempre que se habla de reino se está hablando de lo mismo y no. Reino mesiánico es una cosa. El reino venidero o reino eterno es otro concepto. Son dos conceptos distintos. Reino milenial, reino mesiánico es el mismo concepto. Reino venidero pueden ser cualquiera de los dos, porque los dos vienen en un futuro. Pero estamos hablando de dos conceptos distintos. ¿Sí? Como cuando ora Yeshua dice, venga a nosotros tu reino. O sea, se refiere al reino del eterno que venga, eterno. Ajá. Al reino eterno. ¿Sí? Ahí está hablando del reino eterno. Entonces, sí, Shemini Atzeret es conectado, se relaciona con el reino eterno, con la eternidad. También el Shemini Atzeret lo conectan con otro concepto espiritual que es la resurrección. La resurrección, y esto sobre todo quienes apoyan la idea de la resurrección del Mashiach en el primer día de la semana.
Porque el primer día de la semana es el octavo día. Si una semana tiene 7 días, la semana concluye en Shabbat. Y entonces el primer día de la semana Octavo. es también el octavo. Octavo, muy bien. ¿Sí? Si jugamos con los números, es el octavo. ¿Sí, Sergio? Podría ser el séptimo, también el octavo. También. O el séptimo es el octavo también, o sea, es de las dos formas. ¿Sí? O sea, jugando con los números. Y por eso quienes defienden la resurrección en domingo conectan el concepto de la resurrección en el octavo día, porque dicen Yeshua resucitó en domingo, en el octavo día. Pero como bien acaba de comentar Sergio, pues aquí entra también la parte esta de misterio de que el séptimo también es el octavo. O sea, no tendría que ser a fuerza, el primer día es el octavo, el séptimo también es el octavo. Y ese es un concepto que, como ya dijimos, se vivió durante muchos siglos. Muchos siglos. El séptimo día de Sukkot fue también el octavo. Por la resurrección se conecta con el número, con el Shemini Atzeret, con el octavo día, porque igual también cuando hablamos de resurrecciones, ¿cuántas resurrecciones aparecen en las Escrituras? Así narradas, a ver, vamos a contarlas, ¿no? Pues, desde el principio, Narradas, ¿cuántas resurrecciones? O sea, así de personas que resucitaron. La hija de Jairo. A ver, la hija de Jairo, ahí hay uno. Lázaro. Lázaro, 2. Tabita. Tabita, Ahí, de 3. la viuda que se cae, ¿no? De la viuda. Eutico, 4. Yeshua. ¿Cuál, perdón? Yeshua. No, del Liceo, ¿cuál? El niño que resucitó sobre que se acostó y Ok, 5. ¿Cuál otro? Yeshua mismo. Yeshua, 6. Pablo, cuando vio que se cayó del techo y se mató. Ya está. Eutico, 6, van 6. Pues los misteriosos como Jonás. No, pero así, resurrecciones así que... Que diga ahí. Sí, sí, sí. Todos los que resucitaron cuando Yeshua resucitó. Yeshua resucitó. Ok, 7. Daos uno más para que conecte con... El hijo de la viuda ya está. pues dice que Isaac resucitó, ¿no? Pero no sé. Que se cayó, que se quedó dormido y se cayó. Ese era Eutico. Eutico. Ya, Eutico, sí. De los dios secos, ¿no? El hijo de la viuda de Naín, ¿ya lo dijeron? El que te digo, el hijo de la viuda. No, ese no lo han dicho. Bueno, ese serían 8. Con ese serían 8 resurrecciones. Y aún tenemos un caso de uno el que resucitó con los huesos de Eliseo. Estaba muerto, pero ahora tenía poder. Sí. ¿Pero que si ya lo habían dicho? Pues no lo dijo. ¿No? Entonces ya se pasaron, ¿no? Ya nos pasamos. Yo vi un dato que decía que la Biblia hablaba de 8 resurrecciones. Pero pues yo me quedé con la duda, dije, hay que revisarlas. Pero ahorita ya contamos 9. Dice que hay 9. Y busqué y dice que hay 9 resurrecciones en la 9.
Entonces Pero la hija de estamos Jairo sí bien. dice que resucitó porque estaba dormido. Creo que hay una Pues se toma como resurrección, ¿verdad? Aunque Yeshua dijo no está muerta sino que duerme, pero ahí dice que ellos le dijeron a Jairo, ya no molestes al maestro, ¿verdad? Tu hija ya murió. Entonces, así como los contabilizamos, pues son 9. O sea, incluyendo las resurrecciones de los santos que dice Mateo, cuando murió Yeshua y que resucitaron varios y anduvieron ahí, ¿verdad? Por la ciudad y todo. O sea, y puede ser parte del mismo evento. O puede ser, ese puede ser algo ajeno por la cuestión de que es algo masivo. O sea, hablando de resurrecciones así, de personales, son 8. Lo de las resurrecciones de Mateo es algo masivo y es más como una señal. Pero así como actos personales, de resurrecciones personales, tenemos 8 registradas. 8 casos debidamente registrados en todas las escrituras. Entonces, por esa razón también el Shemini Atzeret es un tema que conecta con el tema de la resurrección. Shemini Atzeret también conecta con otro concepto espiritual que es un nuevo comienzo. Sí. Un nuevo comienzo. O como se le llama, el nuevo nacimiento. Es un concepto espiritual también el nuevo nacimiento y también es conectado con el Shemini Atzeret. ¿Por qué hemos dicho un nuevo nacimiento? En el concepto judío es un nuevo comienzo, una nueva etapa o incluso una nueva oportunidad. Si nosotros vamos a Bereshit y vamos al tema del diluvio, con el diluvio pues tuvo que empezar otra vez todo. La humanidad tiene un nuevo comienzo. ¿Sí? ¿Y cuántas personas entraron en el arca? 8. Y Noaj fue la 8ª persona que pisó la tierra una vez que descendieron del arca. El Bereshit nos da el dato, ¿no?, de que descendieron del arca toda la familia y Noaj fue el último. Él fue el 8º. El que halló gracia en los ojos del Eterno fue la 8ª persona que pisó la tierra renovada. Porque la tierra fue una antes del diluvio y fue otra después del diluvio. Entonces ahí tenemos el concepto del nuevo comienzo y por qué se relaciona con Shemini Atzeret. Muy bien, vamos a la número 6. Hermana Aleida, léenos por favor la 6. ¿Qué estaba haciendo Yeshua en Shemini Atzeret? Según una nueva noticia de Yohanan, capítulo 8. Estaba enseñando en el templo. Estaba enseñando en el templo, ¿verdad? Y según, bueno, aquí subrayamos y pusimos en negrita capítulo 8, porque estamos hablando de Shemini Atzeret, y estamos hablando de conceptos espirituales relacionados al Shemini Atzeret, y luego aparece Yeshua celebrando la fiesta de los tabernáculos, y en un Shemini Atzeret Yeshua está ahí en el templo enseñando, y la gente ahí reuniéndose para escuchar las enseñanzas de Yeshua, y este relato aparece justamente en un capítulo 8. Y vamos a la que sigue, que está relacionado con esto mismo. Yeshua está enseñando Torah ahí. Número 7, hermana Mari Félix. ¿Qué suceso
narrado en dicho capítulo conecta directamente con Shemini Atzeret y por qué? A ver, vamos a ver, denle un vistazo ahí al capítulo 8 de la buena noticia de Yohanan y descubran qué suceso narrado ahí tiene una conexión, ¿verdad?, muy directa con el Shemini Atzeret. ¿Y por qué? De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita. La hija de él llevaba a la mujer adúltera para que la juzgara en Yeshua. Muy bien, llevaron a la mujer adúltera. Muy bien, hermano Dante, ese es el suceso, ¿verdad? Ese es el suceso que conecta con Shemini Atzeret, pero ¿por qué? ¿Por qué decimos que conecta con Shemini Atzeret? ¿O en qué sentido conecta? Piensen en los conceptos espirituales que acabamos de ver sobre Shemini Atzeret. El nuevo comienzo. Volvió a nacer. Un nuevo comienzo o nuevo nacimiento. Sí, porque esta mujer, mire, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La llevan, la arrojan a los pies de Yeshua y le dicen: maestro, la Torá dice que alguien así debe ser ejecutada. Entonces, ahí está la evidencia, está la acusación y todo. O sea, realmente esa mujer volvió a nacer, ¿eh? Ahora sí que por tantito nada más. Entonces, este es el suceso y la conexión es el nuevo nacimiento o el nuevo comienzo. Ella tuvo la oportunidad de comenzar de nuevo. Cuando el maestro le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, ninguno. Bueno, ni yo te condeno. Y le dice el Ribi: vete y no peques más. O sea, aprovecha esta nueva oportunidad. Aprovecha este nuevo comienzo que tienes. Experimentar un nuevo comienzo, hermanos, en la vida es una experiencia pues muy motivante, muy alentadora. Cuando alguna persona ha tenido una experiencia cercana a la muerte, por lo que sea, pero que tú sentiste que pudiste haber muerto y que no moriste, sigues vivo, entonces valoras esto y dices: pues en esta nueva oportunidad quiero aprovechar, quiero cambiar esto, quiero cambiar aquello. Los nuevos comienzos siempre son interesantes. Si dejas un trabajo y empiezas en otro, también, o sea, es un nuevo comienzo. Traes una experiencia del pasado y dices: bueno, en esta nueva etapa o en esta nueva experiencia, las cosas van a ser distintas. Usualmente los nuevos comienzos son así. Si sales de una relación y comienzas una nueva relación, de igual manera. Siempre los nuevos comienzos tienen como base la experiencia anterior. Y pues, si vas a lo mismo, pues ¿qué caso tendría? Dijo un sabio de nuestros tiempos, que se llamó Albert Einstein, cuando le preguntaron cómo definía él la locura, y dijo: locura es estar haciendo las mismas cosas repetidamente esperando resultados diferentes. Eso es estar loco. O sea, estás haciendo siempre lo mismo y quieres o esperas resultados nuevos. No, si quieres que las cosas cambien, tienes que hacer cosas diferentes. Tienes que cambiar. No puedes esperar tener éxito si sigues haciendo lo mismo, si sigues cometiendo los mismos errores. Pues hay que cambiar de dirección, hay que probar diferentes maneras y así puedes esperar diferentes resultados.
Eso es un nuevo comienzo. La oportunidad de un nuevo comienzo. Aquella mujer tuvo esa oportunidad. Esperemos que la haya aprovechado, ¿no? También antes también en la cabeza de Sheminiat Seret, pues va a comenzar el nuevo ciclo de estudio. También. Precisamente por eso se elige, ¿verdad?, el Shemini Atzeret como el cierre o la conclusión del ciclo anual de estudio de la Torah y el nuevo comienzo. Entonces terminamos y empezamos inmediatamente. Así es, porque es un ciclo. Y por eso es ahí, ¿verdad?, un nuevo comienzo, Shemini Atzeret. Número 8, hermana Asunción. ¿Sabe usted cuántas veces se menciona el número 8 en la Biblia? ¿Alguien sabe? 80, ¿verdad? Dicen los que los han contado. Yo no los he contado, pero los que han contado las ocasiones en que aparece el número 8 en la Biblia, dicen que aparece 80 veces. Entonces ya nada más porque son 80, pues me gusta la idea. Porque si fueran 70, pues no. O 50. Pero 80, pues porque el 80 pues es el 8. Sí. Infinito. El infinito. Entonces, Shmoné, sí. El número 8. Pero Shemini es octavo. Así como en el español, ¿no? Decimos 8, octavo. Son diferentes palabras. Entonces, 80 veces el número 8 en la Biblia. Cabalístico el número 8, ¿no? Como el 7, como el 6. Todos los números en la perspectiva hebrea son así cabalísticos, tienen significado, tienen valor también numérico. Número 9, Iván. ¿Qué recuerda algo significativo de la Biblia que tenga que ver en el número 8? A ver, hermanos, piensen algo así de la Biblia que, digo, hay 80 veces que se menciona el 8, ¿no? Pero habrá algo. A ver, hermano Memo. Cuando octavo día también empieza la circuncisión. Muy bien. En el octavo día, La circuncisión. la circuncisión ordena la Torá que se lleve a cabo en el octavo día. No en el segundo, no en el primero, no en el tercero, no en el octavo. Podemos especular, ¿verdad? Pero el mandamiento dice en el octavo día. El octavo día, porque es cuando el ser humano tiene más defensas, se está formando todo su, ¿cómo se llama? Su sistema inmunológico. Es cuando puede responder a eso. Si lo circuncidan antes de los 8, va a haber problemas de anemia, transfusión de sangre y otras cosas. Pero a los 8 años es la edad perfecta. Sí, si lo analizamos, si lo analizamos desde una perspectiva médica, científica, está harto interesante el tema, ¿no? De por qué el octavo día y no otro. Incluso hablamos de complicaciones serias si no se lleva a cabo en el octavo día. Ahora, pues sí, hay casos de circuncisión como Abraham, que entró en pacto pues ya anciano, pero si se fijan a los casos de circuncisión en personas mayores o adultas, la misma Torá habla de complicaciones, habla de que sufrieron dolor intenso y dice que los 3 primeros días de hecho se la pasaban tirados, no podían hacer nada. Los 3 primeros, había más días que sufrían, que padecían. Entonces, ¿por qué? Porque es una circuncisión fuera de tiempo, ¿no? Establecido en la Torá. La circuncisión tal y como lo ordena la Torá, lo ordena el Eterno, pues tiene que ser al octavo día. ¿Sí? Al octavo día.
Entonces, este es un 8 significativo, ¿no? Ahí en las escrituras. ¿Habrá algún otro que recuerden? El sacerdocio de Aarón y sus hijos empezó el octavo día, estaban 7 días. Muy bien, ahí está muy interesante también, ¿no? Se publica 7 días y al octavo. 7 días estuvieron, se puede decir, santificándose, purificándose, apartados, y al octavo día empezó el ministerio sacerdotal. Entonces, justo en el octavo día. Y así podemos encontrarnos buscando, ¿no? Ahí en estos 88 que aparecen en las escrituras, podemos encontrarnos varias cosas o varias narraciones, eventos significativos que tienen que ver con el número 8. Esta propia fiesta que la Esto que estamos viviendo acá, el Shemini Atzeret. Y en el caso de, bueno, esto no lo abarca la Biblia, pero en el caso de los Shabbat son 7 días y nuevo comienzo. 7 días y Nuevo comienzo. Sí, hace rato hablábamos del concepto de que el séptimo es el octavo. Y bueno, esto está muy interesante, ¿no? es el octavo, entonces Yeshua a veces es el octavo día. Sí, sí, exactamente. O sea, y por eso el número 8 se conecta con el Mashiach. Se dice que el número 8 conecta con Mashiach en el tema de la eternidad, en el tema de la resurrección, en el tema del nuevo comienzo, porque Mashiach es la clave de todos estos conceptos espirituales. Muy bien, número 10 y última. Andrés, ¿nos lees por favor la 10? ¿Por qué el 8 es relacionado con la eternidad? A ver, hermanos, ¿por qué? ¿De dónde viene esto de conectar el número 8 con la eternidad? ¿A quién se le ocurrió o por qué? Porque son 6.000 años. El séptimo milenio es el descanso para el eterno. Y el octavo es el nuevo nacimiento al nuevo reino. Exactamente, ¿verdad? De ahí es de donde viene. Porque dicen los sabios que la semana de Sukkot es como la semana de la creación. O sea, es como los 7.000 años. O sea, está determinado un tiempo para esta creación que son 7 milenios. Ahorita estamos a punto de llegar al sexto milenio, que se cumpla el sexto milenio, y al empezar el séptimo milenio, estamos hablando de el Shabbat, entonces el Shabbat milenial, o lo que se conoce como también reino mesiánico. Mire, el diseño original del Eterno, cuando vamos nosotros a Bereshit, capítulo 1, que ahorita ya vamos a ir a Bereshit otra vez, cuando vamos a Bereshit, nosotros nos encontramos la creación del Eterno y nos encontramos una creación con la cual el Padre tuvo un propósito firme, un propósito que se vio interrumpido. Como bien dicen los sabios, el libro de Bereshit, el libro de Génesis, hasta donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es Génesis 1.1. Pero a partir de Génesis 1.2, ¿qué dice? Verso 2. ¿No se acuerdan? Y estaba la tierra Desordenada, desordenada, digamos. Estaba desordenada. Entonces, dicen los sabios, Génesis 1.1 es como la Torá, el enunciado de la Torá, y dicen, a partir del verso 2, se abre un paréntesis. Se abre un paréntesis, es decir, a ver, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos, espérame ahí.
vamos a detenernos ahí porque aquí algo pasó. Algo pasó que hay que corregir, algo pasó que hay que enderezar. Vamos a hacer un paréntesis en lo que arreglamos esto y podemos continuar con el relato. Entonces se interrumpió el relato. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí se quedó. Estamos en el paréntesis. Estamos en ese paréntesis que saben dónde se va a retomar cuando empiece el séptimo milenio. Al empezar el séptimo milenio, ahí cerramos paréntesis y continuamos. Ahí va a continuar. ¿Por qué? Porque algo ocurrió para que el verso 2 diga, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Si nosotros nos damos cuenta por el mismo relato de la Torá, todo lo que el Eterno hace es bueno. Y vio el Eterno lo que había hecho y aquí que era bueno. Entonces, si aplicamos eso al relato del verso 1, entonces todo lo que el Eterno hizo fue bueno. Esa frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una frase completa. Los cielos y la tierra fueron creados, completos, buenos, bien hechos, perfectos. Pero algo pasó. Algo pasó que dejó a la tierra desordenada y vacía. ¿Qué pudo haber pasado? Destrucción. Si la tierra está desordenada y vacía, fue destruida. ¿Quién pudo haber destruido la tierra? Solamente el Creador. El Creador no va a permitir que nadie destruya su creación. Solo Él. Pues Él creó la tierra y la creó bien. Pero Él la destruyó. Y luego a partir de ahí viene un relato, por eso los términos hebreos no hablan de una creación de la nada. La única creación de la nada es el verso 1. A partir del verso 2 se habla más bien de un concepto de restauración, no de crear, sino de restaurar lo que está destruido. Entonces algo pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Cuando más atrás estaba viendo un documental sobre los primeros, antes de los dinosaurios, eran otros tipos de animales. Los primeros habitantes de animales vivieron un periodo y después la tierra se empezó a contaminar. Yo no sé si alguna teoría lo hay en la tierra. Y se empezó a contaminar, entonces pasó un periodo así, la tierra empezó a contaminar sin habitantes, hasta que otra vez fue habitable y ya surgieron los dinosaurios. Entonces algo así me imagino que era inhabitable hasta que el Padre Eterno restauró, o sea, la tierra para que pueda ser habitable. Sí, la ciencia nos dice muchas cosas y nos habla de millones de años de existencia del planeta y nos habla de dinosaurios y nos habla de muchas cosas que científicamente se ha comprobado respecto al hombre, y la ciencia lo comprueba y lo demuestra. Estamos hablando de un tiempo de 6 milenios, desde la aparición del hombre. Todo lo demás ocurrió, no lo negamos, pero muchos no encuentran una explicación, o sea, ¿cómo, cuándo, dónde ocurrió todo eso? Y por eso tenemos que leer con atención, y cuando vemos que hay un paréntesis ahí, y sobre todo que hay un vacío de tiempo, se puede decir, entre el verso 1 y el verso 2, hay un vacío de tiempo que pueden ser millones de años, millones, que el Eterno destruyó la primera tierra. Y de hecho el profeta Isaías da un relato de esa tierra, la primera tierra. Y si ustedes ven el relato, no se parece en nada a esta tierra. Es el mismo planeta,
pero diferente diseño. A ver, Iván y luego hermano Carlos. De hecho, ahorita lo que mencionaba el hermano sobre pues los fósiles que se han encontrado de antiguas criaturas, pero algo que, porque me lo recordó, es que en varias culturas antiguas siempre tienen casi el mismo relato que la creación, pero no es una vez, son varias veces. Por ejemplo, uno que me acuerdo, uno que aquí de los aztecas o de los mayas, es que los dioses habían creado al hombre pero de barro, pero fue destruido, o sea, por X y motivo. Entonces recurrieron a crearlos de madera, que también no funcionó, hasta que, según su propia mitología, es del maíz donde ya surgieron pues el hombre actual. También en la mitología griega también hay como tres formas de, bueno, no tres formas, sino como que hubo tres creaciones. La primera, que fue creada el hombre, pero fue destruida. La segunda fue creado otra vez el hombre, pero por el tema de la guerra entre titanes y dioses. Entonces pues los dioses tuvieron la segunda etapa de los hombres, pues tuvieron que hacer otra forma de vida y crear otros hombres nuevos. Y creo que son como, y se repiten varias veces, y es como que ¿por qué todas las culturas tienen esa forma de expresar la creación? Uno diría pues una vez y basta, porque pues con una vez ya basta, ¿no? Pero no, o sea, la repiten varias veces, que pasa un suceso, una calamidad, ya sea entre los propios hombres en la tierra, o sea, la ira o el conflicto de dioses contra otras entidades divinas. Entonces, como es curioso que ahorita más con este tema, es como que el primer verso, Dios creó los cielos y la tierra, y un paréntesis, y como que pues ¿qué sucedió en ese paréntesis? Y pues ahí como que, y estas culturas que me mencionan que cómo fue la tierra, como que igual algo tenía, o muchos dicen que es invento, pero es como que pues, es mucha casualidad que pues, casi todas las culturas tengan casi la misma visión. Muy bien, hermano. Bueno, sí, hay mucha polémica sobre eso, ¿verdad? Pero cuando dice el principio creó Dios los cielos y la tierra, es de una era, vamos a poner que es una era, porque cuando dice ya hicieron los 7 días, puede ser un día de hora, puede ser un año cada día, o etcétera, ¿verdad? Pero lo que tenemos aquí es que estamos en una era y esto va a venir en el séptimo milenio a terminar la era esta. Entonces ya empezaremos una era espiritual. Pero hubo algo entre esos dos versículos que es cierto. Por eso digo, hágase la luz y etcétera, lo que pasaba en la tierra. Se crearon condiciones mosaicas, se creó la vida y ahora esta era tiene que acabarse para que empiece una nueva milenio. Y de hecho, al final del séptimo milenio, no del sexto, al final del séptimo milenio, Apocalipsis dice que este cielo y esta tierra no son más. Se esfuman, dejan de existir, para dar paso a una nueva etapa, a un nuevo comienzo, que viene, esto es el Shemini Atzeret. Por eso se relaciona con la eternidad, Shemini Atzeret, el octavo día o el octavo milenio. Es una nueva era que ya hemos dicho, es la eternidad en otro lugar seguramente. ¿Dónde? No sabemos. ¿Sí, Sergio? Como la otra vez creo que, no sé si lo habíamos visto aquí, que decía que por qué en el capítulo 1 dice que creó al hombre, y la palabra empleada ahí en hebreo es Adam, que no es necesariamente hombre, es humanidad. Entonces dice, en el capítulo 1 dice que creó a la humanidad, y en el capítulo 2 ya dice que creó a Adán y a Eva. Entonces ahí los estudiosos dicen, no, es que entonces cuando Caín le reclama al Eterno, le dice, no, es que cómo voy a andar ahí hablando por el mundo, y alguien me puede hacer algo. Y entonces se quedó pensando, pues se supone que nada más existía Adán y Eva y Caín y Abel, pero no, ya existía más gente porque fue creada en el capítulo 1. Ya en el capítulo 2 fue que ya fue creado Adán y Eva. Entonces por eso Caín tenía por su vida, porque no existía gente. Así es. Guarden algo para la Parashá Bereshit, que viene esta semana, y los temas de los primeros 6 capítulos, o sea, la Parashá Bereshit en sí, está llena de misterios, ¿verdad?
llena de cosas bien profundas. Pero aquí ya se mencionaron varias. ¿Por qué? Porque el octavo día va conectado a la semana de la creación. El Shemini Atzeret siempre nos va a mandar a la creación misma, a los 7 milenios, porque de ahí nace, de ahí sale el concepto que Shemini Atzeret es la eternidad. ¿Sí? O sea, ya cuando todo esto termine, pero que todo esto termine es que concluye una era, y la gente habla del fin del mundo. Ahorita no es el fin del mundo, ahorita es el fin de una era, que es la era del dominio de la serpiente sobre esta tierra. Se le acaba, al terminar el 6º milenio, ahí se acaba el dominio del Satán. El Satán tiene que ser atado 1000 años, y entonces viene la era mesiánica, ahí les decía yo, se retoma el paréntesis, porque el plan original de Génesis 1:1 se va a cumplir en el Mesías. No se pudo hacer con Adán, por eso dice Pablo, tiene que venir el segundo Adán. Y el segundo Adán, que es el Mashiach Yeshua, va a dar continuidad al plan del Eterno. Y se va a vivir en esta tierra de acuerdo a la voluntad del Eterno. Nada más que está escrito en Apocalipsis, Él regirá con vara de hierro a las naciones que habiten fuera de la santa ciudad. Esto por 1000 años. Después de este 7º milenio, entonces ya viene la eternidad. Pero ese ya es otro concepto del que, recalcamos, no sabemos nada. No sabemos, es más, ni siquiera sabemos si vamos a trascender a esa etapa. Ahorita podemos decir que vamos a trascender al reino mesiánico, pero en el reino mesiánico vamos a tener que demostrar que somos dignos de pasar a la siguiente etapa. Exactamente. Viene otra vez la prueba, entonces son ciclos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer valer esa dignidad para entrar en la eternidad. Si los ángeles han caído, que no pueda caer uno. Y eso es lo que la gente no entiende, que todo esto, como dice la reina Valeria, son senderos de justicia a hacer esto, pero no, aquí todo tiene que repetir, porque estamos tan cerrados que si el Señor hubiera hecho algo recto, vamos a permitir nada más. Sí. Son ciclos, y ya para concluir, son ciclos en el judaísmo. Se ven más bien como espirales, ¿verdad? Porque, o sea, no es un ciclo así nada más como un, ¿cómo se llama cuando pones algo que se está repitiendo? Bucle. O sea, no es un bucle, es una espiral, ¿verdad? Sí. O sea, va así, o sea, sí va avanzando, pero es un ciclo, como una espiral. Así es como funciona. O sea, no es un bucle que estás ahí nada más en lo mismo, no. Es como los ciclos de la Torah. Terminamos un ciclo, empezamos otro, y no repetimos lo mismo. O sea, cada vez que estudiamos la Torah hay cosas nuevas que van surgiendo. Cuando era la Biblia una vez, dice, ya lo sé todo. Pero léala de nuevo y va a encontrar más, y léala de nuevo y va a encontrar más. Así es. Cada ciclo es nuevo. Bueno, así concluimos, hermanos, la clase de hoy, y ahora sí, se acabaron los cuestionarios sobre las santas convocaciones, porque ya ahora hasta que venga Hanukkah hacemos uno de Hanukkah, ¿verdad? Ya nos avisó. Así que chiste. Nos vemos, hermanos, más tarde.